Tirando de la lengua, sección o edición del martes 9 de enero de 2024. Venga, una pista sonora para que se haga idea de lo que vamos a hablar en los próximos minutos, hasta las 10 de la noche. En este Tirando de la lengua vamos a hablar, por ejemplo, hoy de Shrek. Había una vez una encantadora princesa, pero estaba condenada por un terrible hechizo que solo podía romperse con el primer beso del verdadero amor. La habían encerrado en un castillo que vigilaba un horrible dragón que escupía fuego. Muchos valientes caballeros habían intentado liberarla de esta sombría. Bueno, la literatura le habrá resultado familiar, aunque quizá le haya chocado el tono, el timbre que se empleaba en ese doblaje. De eso es de lo que queremos hablar hoy. Así que atentos los curiosos en general y desde luego los amantes del cine en particular. Saludo ya a Pilar Moreno, profesora asociada del Departamento de Hispánica y Clásica de la Universidad de Castilla-La Mancha en Ciudad Real. Pilar, buenas noches. Buenas noches. Bueno, el español en los doblajes. Y me anuncias parte 1, porque esto tiene para unos ratitos de charla. Empecemos por el ABC, por lo básico. ¿En qué consiste el doblaje? ¿Cómo se hace? Bueno, pues doblar en este sentido lo que significa es grabar nuevas voces en otro idioma y sustituir este audio por el audio original. Por ejemplo, en una película, en una serie, en un anuncio. También en animación, como en este caso es Shrek, o en videojuegos. Lo que pasa es que aquí se debate. Hay gente que no lo quiere llamar doblaje, que lo quiere llamar versión, pero la verdad es que hay algunos videojuegos y algunas animaciones que están tan bien hechos que es que parecen personas de verdad. Entonces, es básicamente como doblar la voz de un actor. Uh-huh. Y bueno, luego a esta grabación se le añaden otros sonidos de la escena, como pueden ser pasos, o un timbre, o un coche que pasa, ruidos de fondo, ambientes, música de la escena, etcétera. Pero la peculiaridad que tiene el doblaje es que, en comparación con los subtítulos, por ejemplo, cuando ponemos subtítulos simplemente estamos traduciendo lo que se dice en la escena. En el doblaje, sin embargo, hay una complicación, que es que tenemos que transmitir el mismo contenido de la lengua original, pero también tenemos que adaptarnos a los movimientos de los actores, de los labios, cómo abren la boca, etcétera. Y esto es algo que a nosotros pues tenemos esa costumbre cuando vemos cine o series americanas o extranjeras en general. Pero es verdad que a la gente que viene de países donde no se suelen doblar las películas, o a los mismos angloparlantes, cuando ven sus películas dobladas, les choca. Esto les llama mucho la atención y dicen, bueno, pero si es que está moviendo la boca, pero se ve que no está diciendo eso. Y a nosotros no lo notamos tanto, pero para ellos suele ser bastante molesto. Claro, porque nosotros lo hemos interiorizado ya, entiendo, ¿no? Sí. Claro. Me habías preparado varios ejemplos, te animo a que si los vas soltando en algún momento me los vas pidiendo y te los vamos pinchando, ¿vale? Pero efectivamente hablabas de coordinación, sonidos y labios, y hay un primer ejemplo que es muy significativo, este monosílabo que me proponías, el monosílabo sure, seguro, se traduciría literalmente del inglés al castellano, ¿no? Sí, exacto. Sure se traduce por seguro, pero ¿cuál es el problema? Que en inglés tiene una sola sílaba, mientras que en español tiene 3. Entonces, claro, aquí probablemente cuando viene esto a una situación de doblaje, normalmente lo van a traducir por un sí alargado. Uh-huh. ¿Para qué? Pues para que el sure encaje con el sí, claro, y no tengan que añadir 2 sílabas más, que es seguro. Uh-huh. Bueno, ese era un primer ejemplo, sí. Sí, luego tenemos otros casos, por ejemplo, la famosa frase del Sexto Sentido, en ocasiones veo muertos. Esta lo que literalmente decía era I can see dead people, es puedo ver gente muerta o puedo ver muertos. Espera, que la tenemos, la escuchamos, mira. A ver. En ocasiones veo muertos. Esa era la traducción castellana, ¿no? Pero I can see dead people, claro, no sé si tiene una fácil adaptación a la traducción. Bueno, desde luego que no es literal, ni mucho menos, ¿no? No, aquí lo que se buscó es, yo supongo que con el I can, con el yo puedo,
y buscarlo unirlo con la C en ocasiones y así que la voz de la boca del niño cuando se movía pues dijera algo parecido. Uh-huh. Pero sí, eso, básicamente sí. Es eso, adaptar la boca y no tanto el mensaje literal, aunque cambie un poquito. Uh-huh. Bueno, muy interesante esa parte. Si te parece, vamos al origen del doblaje, que también me proponías tocar un poco esto. Sí, bueno, el doblaje surge por una necesidad para el entretenimiento, porque si hoy en día estudiamos idiomas y aún así nos cuesta entender una película, hace 100 años, y además justo hace 100 años, porque fue en los años 20 cuando empezó a ponerse diálogos en el cine, no solo la música, sino también voces, pues hace 100 años no todo el mundo podía estudiar un idioma extranjero y además muchas personas tampoco sabían leer, así que la opción de poner subtítulos tampoco permitía que estas personas accedieran a estos contenidos, al cine. Uh-huh. Así que fue para 1928, uh-huh. Para el alemán, que se hizo el primer doblaje de la historia, que fue para la película The Night Flyer, uh-huh. que era en realidad una película muda a la que después se le añadieron las voces. Uh-huh. Y ya para el año siguiente, para el 1929, aquí se dobló la primera película en español, que era la comedia Río Rita. Uh-huh. Y aquí la curiosidad es que el casting para los actores de doblaje se llevó a cabo en París. ¿Sí? Y no todos los actores de doblaje eran hispanohablantes, es decir, muchos todos sabían español, obviamente, pero algunos eran franceses y tienen tienen este acento francés. Uh-huh. Creo que tenemos ese ejemplo, ¿no? Que me lo mandaste. Bueno, ¿o no era ese? Tenemos el de los 3 cerditos. Ese. Que si lo podéis poner, yo sí. quiero que la gente en casa se fije en... Bueno, vamos a oír primero el audio sí. de la versión original del 33 sí, y después la versión nueva, pero quiero que la gente oiga sí. cómo dicen lobo feroz. Lo escuchamos. ¿Quién teme al lobo feroz? Al lobo, ¿quién teme al lobo feroz? ¿Quién le teme al lobo feroz? Al lobo feroz, al lobo feroz. ¿Quién le teme al lobo feroz? Yo sí que me voy a enfadar. Curioso, porque yo juraría que en la primera he escuchado la R con la pronunciación G, que sonaría francesa, y en la segunda no sé si he escuchado lobo feroz en vez de lobo feroz, ¿no? Sí, la segunda se supone que es ya más adaptada a nuestra variante, pero la primera sí que dice claramente lobo feroz, sí. con un poco acento francés. Sí. Y es por eso, porque el casting la mayoría de actores eran franceses. Uh-huh. El primer casting que se lleva a cabo en España fue en el 31, que justo ese primer reparto lo dirige nada menos que Luis Buñuel. Uh-huh. Y bueno, Luis Buñuel trabajó para muchas compañías a lo largo de su vida, pero es verdad que estuvo en la Warner, en la Paramount, también en la Metro-Goldwyn-Mayer, uh-huh. y aquí no le dejaban, él se fue moviendo porque no le dejaban dirigir lo que él quería, pero sí que le daban funciones relacionadas con el español. Sí. Y algunas de ellas era dirigir doblajes tanto para el español de España como para el español de Hispanoamérica. Uh-huh. Bueno. Porque, como hemos oído al principio, en el inicio de Shrek, al principio, y de eso hablaremos en la segunda parte, sí. Al principio se intentó hacer como una versión del doblaje español que fuera internacional, para todo el español. Uh-huh. Pero claro, es que el contexto, la variedad dialectal que hay en nuestra lengua es enorme. Es enorme, sí. Y finalmente lo que se hizo es que ahora tenemos un español de España, uh-huh. que sirve para España y también para Guinea Ecuatorial, por cierto, uh-huh. Pero bueno, sirve para nuestro contexto, y en Latinoamérica hay otro. Ajá. Que tampoco se adapta mucho a ellos, porque es verdad que en Latinoamérica hay muchísima variedad y el español de Colombia no es el de Argentina. Claro. Sí, no es tan fácil. Oye, y lo mencionabas un poco al principio, pero ¿por qué algunos países tradicionalmente doblan las películas y otros no? Bueno, pues hay varios motivos, pero el primero el principal, al menos en Europa, era la censura. Y es que no solo en España, en
en todos los países en los años 20 y 30, algunas naciones preferían doblar las voces de los personajes para así filtrar un poco lo que decían y de esas películas que venían de Estados Unidos. Por ejemplo, en 1938 en Italia, Mussolini aprueba la Ley de Defensa del Idioma, Sí. que lo que decía básicamente es que todo lo que se proyectase tenía que ir en italiano. Y otros países de Europa luego copian esta ley y hacen normas similares. Y lo cierto es que, hoy ya sin censura, estos países que tenían leyes así son los que en los que ha permanecido esta preferencia por el doblaje, que son España, Francia, Alemania, Italia. Uh-huh. Y que además también coinciden con el mayor número de hablantes. Sí. Es decir, a mayor número de hablantes, más preferencia por el doblaje. Uh-huh. Que eso es otro motivo en realidad por el que se prefiere o no doblar, que es la rentabilidad. Uh-huh. Si hay más hablantes, hay más cadenas de televisión que van a comprar esas series, esas películas, Uh-huh. y claro, y entonces se van a vender mejor en español que subtituladas. Claro. Claro. Pero hay más criterios, hay más motivos. Sí. El aprendizaje del inglés, por ejemplo, parece que también ha condicionado esto, ¿no? Sí, hay otros países, por ejemplo, Portugal tiene más preferencia por subtitular las películas y las series en lugar de doblarlas. Y claro, si desde la infancia estamos oyendo películas y viendo esa lengua, mayoritariamente el inglés, pues vamos a aprender más rápidamente que si nos lo ponen más fácil y nos lo dan en nuestro propio idioma. Otra razón, en este caso, para no doblarlas, también es la protección del cine nacional y del original y de la versión original. Y en España yo creo que se sigue prefiriendo el cine extranjero al nacional. Yo creo que si nos dijeran, con todo el cine americano y las series americanas que tenemos, si nos dijeran mañana solo se va a oír en versión original, a leer subtítulos, yo creo que ahí ya sí que consumiríamos más o buscaríamos más películas nuestras, series nuestras. Aunque sí. Nosotros sí que tenemos la ventaja de que podemos contar con toda la producción latinoamericana, aunque tampoco le prestamos mucha atención, Sí. pero sí que tenemos mucha suerte en ese sentido. Ajá. Bueno, y una última o penúltima cuestión, puesto que haremos otra sección más adelante con esto del español en los doblajes. También se puede hablar de evolución en el doblaje. En algún momento me apuntabas que tenía un componente más teatral en sus inicios, y eso ha cambiado, ¿no? Sí, hoy sin duda, si nos imaginamos a alguien que esté doblando, pensamos en una persona con sus auriculares y su pantalla enfrente con el texto, pero inicialmente era, yo supongo que como un punto intermedio entre una radionovela o una escena de teatro. Aquí los actores que venían de la radio, venían del teatro, lo que hacían era memorizar las escenas para luego sincronizarse con los actores. Pero claro, es que no había auriculares, ni pantallas, ni tanta tecnología como ahora. Entonces, en ese sentido sí que no era tan individual. Hoy una persona graba su texto y luego viene otra, pues graba lo suyo. Y normalmente se hace así, de manera individual, y no hay tanta compenetración como había antes. Sí, ahora se graba en individual y se suma, como se hace con las voces y con las canciones, que prácticamente cada intérprete o cada músico incluso hace su propia grabación y luego se montan en estas mesas maravillosas de sonido, efectivamente. Bueno, se nos queda en el tintero, pero bueno, lo podemos dejar para la siguiente sección, sí, el doblaje con inteligencia artificial, que me parece muy interesante dedicar unos minutos a esto. Pero bueno, ahora ya nos queda nada, 1 minuto para las 10, así que una sección de cine. Pilar Moreno, profesora asociada del Departamento de Hispánica y Clásica de la Universidad de Castilla-La Mancha en Ciudad Real. Gracias por acompañarnos un martes más, un abrazo y seguimos en contacto. Muchas gracias.